Ya estamos en comunicaciones con Facundo Nehamkis, un reconocido analista político de nuestro país y también director de la consultora Opina Argentina. Facundo, muchísimas gracias por este contacto con los Turelos. No, gracias a ustedes por el contacto. Bueno, comenzamos, Facundo, porque lo que mencionamos al inicio, como es habitual, el presidente el 1 de marzo va a dar inicio a las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación en la Cámara de Diputados, pero a diferencia de años anteriores donde habitualmente el acto frente a la Asamblea Legislativa se llevaba adelante a las 11 horas o cerca del mediodía, esta vez será a partir de las 21 horas. ¿Hay indicios, Facundo, de por qué el presidente ha elegido este horario para dar su discurso en lo que es el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso? Bueno, el presidente ha decidido ser un presidente disruptivo en su forma de comunicar y en su forma de establecer un vínculo con la sociedad y con los otros actores del sistema político, ¿no? Entonces, eso se ha expresado que en el momento de su asunción, él haya decidido no dar su discurso ante la Asamblea Legislativa y haya decidido hablar directamente ante la Plaza del Congreso. Y bueno, en esta oportunidad el presidente ha decidido cambiar el horario y la estética de la Así es. presentación del discurso del presidente ante la Asamblea de Apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso del año 2024. Los dos grandes cambios, por lo que parecen, son el cambio horario, que es el horario del mediodía, el horario de la noche, y luego también el cambio del lugar en el que el presidente hace su discurso, que es que el lugar de sentado en la tarima de la presidencia del Congreso, la testera, como se suele decir, donde está el presidente de la Cámara de Diputados, la vicepresidenta o presidenta de la Cámara de Senadores y los secretarios, va a hablar en un atril al estilo de cómo hablan los presidentes de Estados Unidos cuando hacen su discurso del Estado de la Unión, ¿no? Uno podría pensar que quizás el presidente que viene confrontando con el poder legislativo no quiere aparecer sentado, rodeado de legisladores e integrado a ese ámbito, sino como alguien que habla separado, les habla desde un lugar diferenciado, y probablemente veamos un discurso fuerte, de contenido muy de alta tensión del presidente respecto al rol del Congreso, a su programa económico, a la falta de colaboración que él entiende que tiene el Congreso en su búsqueda de la resolución de los problemas de la economía. Y bueno, esperemos que siempre se mantenga dentro de los cauces de la convivencia democrática y que no haya situaciones de tensión que pasen a otro nivel, ¿no? Sí, Pero esperemos bueno, que nos sea tenemos que así. acostumbrar, Sí, nos tenemos que acostumbrar, Sebastián, a que la forma en que van a relacionarse el presidente y el Poder Legislativo va a tener estas vibraciones, por lo menos hasta las elecciones de medio término del año que viene, ¿no? Sí, en lo que respecta al horario, te agrego que algunos sostenían que podía ser también por una cuestión de audiencia, que en ese horario hay muchas familias cenando, podían verlo, y también si hay algún anuncio económico, se especulaba el tema de lo que son los arranques de los mercados, y como bien decís vos, se espera un contenido fuerte en el discurso del presidente, probablemente haya tensiones, y quiero recordar que recientemente ha brindado el presidente una entrevista al Financial Times donde él ha considerado que el Congreso no es necesario para salvar la economía, al menos para él. ¿Qué te merece esa opinión del presidente en el Financial Times, Facundo, justamente en la antesala de lo que va a ser el discurso que él va a brindar en este recinto? Mira, primero me da cierta satisfacción como analista porque nosotros hace tiempo veníamos señalando que el presidente tenía tres caminos, el uno, 2 y el 3, y había elegido el segundo. El primer camino era un presidente que se comportara en términos racional dentro de las expectativas del sistema político, es decir, un presidente que negociara con el Congreso cuál era el programa posible, viable, y que los gobernadores y sus legisladores estaban dispuestos a acompañarlo, y nosotros decíamos que era imposible que el presidente optara por ese camino, porque no tiene esa genética, no tiene esa historia, no tiene esa trayectoria, llegó al poder de otro lugar, y además tiene un programa que es demasiado ambicioso como para poder ser negociado en esos términos. El tercer camino
de tensión con el Poder Legislativo era pasar a una etapa de más radicalización que pudiera incluir una salida a la Fujimori, ¿no? De Claro. tensión del presidente con el Congreso que termina con intentos de bloqueo y de cierre del Congreso. Bueno, eso, una deriva, un intento de deriva autoritaria, que eso es muy poco saludable para el sistema democrático. Pero el camino 2 es el camino de apostar todo al éxito del programa económico. Y el presidente en esa lucha con el poder legislativo lo que le plantea es un apalancamiento de su fuerza en la voluntad popular que lo depositó en la presidencia. Por un lado, el 56% que lo votó en la segunda vuelta, por otro lado, la legitimidad de ser el primer presidente outsider que gana unas elecciones prácticamente sin partido político, ¿no? Entonces, el presidente decide reforzar ese lugar a partir de no la negociación y el consenso con otros sectores de la política o la ampliación de su coalición con otros sectores de la política, sino a partir de ver si es exitoso o no su programa económico. Si su Bueno, programa económico es exitoso, va a tener más fuerza para pelear con el Parlamento y va a tener más fuerza para encargar las elecciones legislativas de medio término. Si su programa económico no es exitoso, los muchachos lo van a estar esperando, ¿no? tal cual. Creo que, como bien decís vos, sin mayorías parlamentarias ni grandes acuerdos políticos en, digamos, en el territorio nacional, apela justamente el presidente al éxito de su plan económico, es decir, que está puestas las expectativas en el bolsillo de los argentinos. Y en ese sentido, Facundo, se especula que el presidente en el discurso pueda dar un golpe de efecto mencionando algún iniciativa o proyecto económico que tenga que ver, por ejemplo, con lo que puede ser la salida o el fin del cepo, la libre competencia de las monedas, que sería la antesala de la dolarización. De ocurrir algo así, ustedes en la consultora Opina Argentina, ¿tienen medido cuál es la evaluación de la opinión pública de estas iniciativas? Mira, lo primero que te digo es que nosotros no tenemos información, nosotros trabajamos con análisis que, a diferencia del trabajo que hacen ustedes de periodistas, nosotros no tenemos información en el sentido de anticipo de qué puede llegar a decir el presidente el día viernes. Por lo tanto, desconocemos si están dadas las condiciones para que el presidente anuncie eso y no pareciera ser que en lo inmediato vaya a haber un anuncio de esas características, aunque como vos señalabas, puede ser que el presidente quiera hacer un golpe de efecto. En ese caso yo separaría las dos opciones, ¿no? Una cosa es que los argentinos quieran operar con el dólar de manera más libre, ya sea accediendo libremente al mercado de divisas o pudiendo establecer contratos y acuerdos en otras monedas que no sea el peso, al estilo como por ejemplo se hace en Uruguay, ¿no? Eso probablemente tenga un apoyo alto de los argentinos. Otra cosa es que los argentinos quieran la dolarización. Y ahí no sé si por un alto nivel de conciencia en términos de los efectos que pudiera llegar a tener, si por una cuestión ideológica o qué, la mayoría de los argentinos tiene una posición contraria a dolarizar. Ahora, bueno, eso no significa que una vez dolarizados, eso no pueda tener un efecto positivo sobre la opinión pública, ¿no? Es Sí, algo que así es. desconocemos, pero en principio, en la última medición que nosotros hemos hecho, los apoyos a la dolarización apenas sobrepasan el 30% y mayoritariamente, o sea, se reducen prácticamente al núcleo duro del presidente, es decir, aquellos que lo votaron en la primaria y en la PASO, perdón, en la PASO y en la elección general, y por otro lado, los que lo votaron en la segunda vuelta, y por supuesto los votantes del peronismo, tienden a ser más reticentes a esta posibilidad, ¿no? Bueno, habrá que ver cuáles son los anuncios que hace el presidente. Como bien decíamos, estos son especulaciones. La confirmación la vamos a tener este viernes 1 de marzo. Ahora te llevo a la arena política, Facundo, para consultarte si crees que vamos hacia una tregua en lo que ha sido el conflicto justamente entre Javier Milei y los gobernadores, o pensás que va a escalar esta situación y puede tener repercusiones en otros ámbitos. Yo no me imagino un escenario de tregua, me imagino un escenario de ganadores o perdedores, y Ah, perdedores. Lo que todavía no sabemos es quién van a ser los ganadores y quiénes van a ser los perdedores. Es decir, creo que el conflicto está abierto, después puede tener picos, puede tener episodios más rutilantes, puede tener un gobernador que declama que no va a enviar más petróleo,
puede tener hitos en la justicia que le den razón a un gobernador o al Poder Ejecutivo y al presidente. No significa que la tensión tiene que ser un urgente de tira de canal de noticias todo el tiempo, sino que la tensión está en el sentido que el presidente ha decidido hacer un ajuste fiscal muy fuerte, le ha propuesto al Congreso un paquete fiscal para llevar adelante ese ajuste y el Congreso le ha dicho que no. Entonces el presidente va igual adelante con ese ajuste, es lo que dice, lo que le dijo al Financial Times, y ese ajuste lo termina pagando las provincias. Lo vemos en el retiro del subsidio al transporte en el interior, lo vemos en el retiro del fondo al incentivo docente, lo vemos, bueno, en la situación de falta de refinanciamiento a las deudas provinciales, como vimos en el caso de Chubut el otro día y en la indignación del gobernador, pero no me imagino un escenario de acuerdo inmediato a esa solución. Creo que cada uno sostiene, cree que tiene posición como para poder ganar y doblegar al otro, y no veo todavía cuáles podrían ser los puntos de acuerdo para salir de esta situación de conflicto, ¿no?, en la que nos encontramos. Está claro. De todas formas, decías que aún no hay ganadores y perdedores, pero hay un apoyo electoral de los ciudadanos en esta puja que se está dando entre lo que es nación y provincias. Bueno, uno ve una sociedad partida, ¿no? Ya la sociedad del balotaje es una sociedad partida. En general, la información post-elecciones siempre tiende a sobreestimar al ganador y a subestimar al perdedor, pero 55-45 no es que hay un país que quiere una cosa y el resto es una minoría. 55-45 se te pasaron 4 puntos del otro lado y estás en la mitad. Claro. Entonces, la Argentina está partida en 2 bloques. La imagen del presidente todavía se encuentra por arriba de los 50 puntos porcentuales, es decir, todavía goza de el apoyo de aquellos que lo votaron, pero bueno, hay algunas de sus políticas que empiezan a recibir algún retaseo en su apoyo, ¿no? La gente mira con un poquito más de desconfianza a la política económica, es decir, está un poco preocupada por la marcha de la economía. Entonces, digamos, uno lo que ve es un país partido. Lo que pasa es que hay una diferencia. El país partido, la mitad del país que apoya a Milei tiene un liderazgo, que es el de Milei. La mitad del país que es reticente a Milei, sí, la oposición, no le gusta lo que está haciendo Milei, la oposición, el que se opone, no tiene una identidad política. Ahí vas a encontrar gente que es peronista, gente que es kirchnerista, gente que es peronista cordobesa, gente que es de izquierda, vas a encontrar gente del radicalismo que seguramente no le gusta el estilo y la forma de Milei. Entonces, eso no tiene articulación política, no tiene representación política y por lo tanto el peso que tiene entonces es mucho menor. Bueno, nos quedamos entonces con este análisis brillante de Facundo Nehamkis, de la consultora Opina Argentina, quien ha dicho también que en esta fragmentación sociopolítica que vive Argentina, la clave del éxito para el futuro del gobierno de Javier Milei será si es exitoso o no la implementación de su plan económico. Muchísimas gracias, Facundo, por este contacto con los Turelo. Te volvemos a molestar seguramente a lo largo del año. Les mando un abrazo grande. Muchas gracias por el contacto.